Amén. Si tiene otro, hermano, otro. Ay, no, hermano. Bien, hermano, muchas gracias pues por dirigirnos con esa alabanza. Y quisiera invitarle, hermano René, si usted pudiera ahora dirigirnos en oración, hermano, por favor. Ya. Y oremos, hermano. Padre Dios, le agradecemos esta mañana de hoy que nos ha dado, Señor. Gracias por el día, Señor, por el tanto. Tu bendición tan linda, Señor. Poder alabarte y Señor, te rogamos, Señor, que todos nos abran nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, Señor. Así mismo también, Señor, te pido que tú estés explicando a todos, Señor, para que nos enseñen tu palabra a través de él, pueden aprender. Así, Señor, dejamos el resto de esta mañana, Señor. En nombre de Dios, Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Quiero ahora invitarle a que abran sus Biblias. Estamos nosotros en 1 Samuel y vamos a estar viendo el capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24, y vamos a estar viendo todo ese capítulo desde el versículo 1 hacia el versículo 22. El tema de esta mañana es, bueno, el título del mensaje de esta mañana es David perdona la vida a Saúl. Y ese es el tema, ¿no? Pero el título del mensaje yo le puse la verdadera manera de ganar un pleito. Y vamos a tener nosotros ejemplos de cómo actúa Saúl y cómo responde David, que hace una manera práctica que nosotros podemos utilizar en nuestra vida. Entonces el texto se encuentra en 1 Samuel 24, 1 al 22, y vamos a dar lectura a los primeros versículos. Dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.
Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vamos a leer solamente hasta ahí por ahora. Pero recuerden, hermanos, que Saúl está haciendo todo lo posible y ha hecho todo lo posible por atrapar a David. Y nada más para hacer un recuento de cómo la envidia que empezó pequeñita en el corazón de Saúl, cómo la envidia comenzó a crecer, a transformarse en odio a David hasta tal punto que Saúl cometió pecados eh, bien terribles en su afán de matar, en su afán de permanecer en el reinado que él tan celosamente estaba guardando. Entonces, recordemos, hermanos, que en el capítulo anterior, Saúl lo tenía a David acorralado, ¿se acuerdan? En capítulo 23, versículo 26 al 28, nosotros vemos ahí que Saúl ya lo tenía encerrado a David. Dice la palabra de Dios, encerrados, estaban encerrados. Y ya cuando parecía que no había más escapatoria, viene un mensajero de Saúl y le dice, Saúl, vuelve rápidamente a casa porque los filisteos han entrado. Y sabemos que ese fue Dios. Dios utilizó profetas, utilizó cosas maravillosas, milagrosas, como el hecho de que todos los soldados que Saúl había atrapado, Saúl había mandado para atrapar a David, comenzaron a profetizar y no lo agarraron. Vemos que más adelante David baja de una soga de su cuarto donde a él seguramente le van a atrapar. Y Dios utiliza muchas de esas cosas milagrosas y otras personas. Y ahora este mensajero, para salvar a David. Y él preserva la vida de su ungido. Y pasa lo mismo aquí. También recordemos que en el anterior capítulo, Saúl, en su afán y en su búsqueda de matar a David, él asesina a 75 sacerdotes de Nob. ¿Se recuerdan? El capítulo 22. Y no solamente asesina a 75 sacerdotes, pero también a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos. Más anteriormente, Saúl, cuando le pregunta a Jonatán, le dice, Jonatán, ¿dónde está David? Que no está aquí en la fiesta. Y Jonatán le dice, papá, David me pidió permiso para ir a su pueblo en Belén a pasar la fiesta con su familia. ¿Y cómo respondió Saúl? ¿Se acuerdan? Saúl se enojó, se llenó de ira, insultó a su propio hijo, insultó a la madre de su hijo y agarró una lanza y se lo lanzó para tratar de matar a su propio hijo, imagínense. Afortunadamente, Jonatán pudo esquivar la lanza, salvó su vida, pero se fue enojado y lo despachó a David. Entonces, lo que quiero mostrarles, hermanos, es cómo la envidia, cómo ese pecado del celo, de la maldad que se transformó en odio, en ira, fue creciendo hasta tal punto que ya Saúl era preso de ese pecado, estaba decidido a matarle. Entonces dice la Biblia aquí que el lugar donde Saúl fue a buscarlo es el lugar de Engadi. Ahora, este lugar es un terreno muy rocoso, tiene muchas, podemos decir, lugares altos y bajos y peñascos, tiene cuevas, y Saúl lleva 3,000 hombres versus los 400 hombres que nosotros sabemos de la última vez que David tiene. Y pueden ver ustedes ahí que más o menos cómo es el terreno, bien rocoso, ¿verdad? Y lo que yo veo aquí, hermanos, es que David
está sufriendo una injusticia. ¿Cuál es la injusticia? David es inocente, ¿verdad? David no ha hecho nada que merezca que el rey vaya contra su vida. David no merece eso. Todos los actos de David han sido buenos para Saúl. Él no ha hecho nada malo. Es más, toda la bondad que él ha mostrado para Saúl es evidente. Entonces, David está sufriendo realmente una verdadera injusticia, simplemente por el hecho de que él es quizás más popular que Saúl. Y yo me pregunto, hermanos, eh, si yo fuera David, si tú fueras David, ¿cómo reaccionamos nosotros, hermanos, cuando se nos comete una injusticia? ¿Cómo reaccionamos? Aquí en Santa Cruz, casi todos los días hay personas que manejan y le cierran el paso o le gritan a uno porque uno está yendo muy lento. El otro día estábamos llevando a mi bebé al doctor y como es chiquitita, yo estoy yendo despacito, ¿verdad? Porque hay hartos baches. Entonces yo no quiero que la bebé se mueva mucho y después vomite todo lo que ha comido, ¿verdad? Y yo estaba yendo tranquilo, más lento de lo normal, no pensé que estaba yendo muy lento. Y cuando uno de repente escucho ahí un pen, 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 y pasa un auto a toda mecha por mi lado. Ahora yo no me fijé si es que él, además de eso, me insultó, no sé. Pero en ese momento, mi corazón se enojó, en mi carne se enojó. ¿Cómo es posible que este hombre, acaso no sabe que tengo un bebé adentro en el carro? Entonces, cuando nosotros se nos hace una injusticia o sentimos que se nos comete injusticia, ¿cómo reaccionamos normalmente? Nos enojamos, ¿verdad? Nos enojamos aún más que si no fuera una injusticia, si fuera quizás merecido. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es un acto de injusticia de parte de Saúl hacia David. Muchas veces, hermanos, los pleitos que pasan en el hogar, los pleitos que pasan entre hermanos en un hogar, una familia, estamos hablando del núcleo de la familia, hay alguien, si somos honestos, hay alguien que dice, bueno, pero yo tengo la razón, ¿verdad? Yo tengo razón. Y cuando nosotros sentimos que yo tengo la razón, a veces sentimos que es mi deber hacer conocer a esa persona que yo tengo la razón y que él está incorrecto. Y sentimos que tengo que demostrar, tengo que mostrarle a esa persona que lo que yo pienso o lo que yo digo es correcto. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no puede ver lo bueno que estoy siendo yo? Eso pasa en las familias, eso pasa en los matrimonios, eso pasa entre prójimos, entre vecinos, eso pasa en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque somos humanos, hermanos. Somos humanos. ¿Por qué no puede ver que yo estoy tratando de ser bueno? ¿Por qué no puede ver que yo tengo la razón? ¿Verdad? Y obviamente no se parece en nada a lo que está pasando con David y Saúl, es diferente, pero el principio es lo mismo, hermano. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Aquí en versículo 3 y versículo 4 dice que los hombres de David ven que Saúl, ya cansado de buscar todo ese día que estaba buscándolo a David, Saúl entra a esta cueva, a una de las cuevas que están entre los peñascos, dice aquí, las cumbres de los peñascos de Engadi. Saúl entra, dice, para cubrir sus pies. Eso significa para descansar. Entonces Saúl entra en esta cueva y no se da cuenta que David está ahí adentro con sus hombres. Entonces los hombres lo ven, dice versículos 3 y 4. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿qué es lo que le dicen a David? Le dicen, he aquí el día que te dijo Jehová. ¿Qué te dijo Jehová? He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué están queriendo hacer los hombres de David?
Están queriendo convencerle de que mate a Saúl. Básicamente lo que le dicen es esto: David, este hombre es tu enemigo, te quiere matar, te ha buscado tanto tiempo, tiene tanto odio en su corazón, y tú, David, no has hecho nada, eres inocente. Y lo que ha pasado aquí ahorita, mira, ahí está Saúl, Dios te lo ha traído aquí, para que tú hagas con él como tú quieras. Entonces le presionaron para matarle. Pero ¿qué es lo que hace David? Dice, entonces se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl tenía un manto, lo utilizaba para taparse, para muchas cosas. Entonces pareciera que Saúl o se quitó el manto y lo dejó en un lado, o lo tenía ahí consigo mismo, pero de alguna manera David se acercó y le cortó un pedazo del manto de Saúl. Pero ¿qué pasa con David? Pasa algo en su corazón que es muy importante. Dice aquí la palabra que la Biblia dice es: se perturbó en el corazón. ¿Usted alguna vez se ha perturbado, hermano, en el corazón? Uno se perturba en el corazón cuando uno tiene un sentimiento de culpa. Cuando usted cometió algo que no debió haber hecho, y hizo algo, dijo algo, y después, ay, no debía haber dicho eso. Y no debe, y comienza a pensar y quizás lastimaste a otra persona con tu palabra y ya no puedes devolver. Lo dijiste y ya. Lo que pasó con David es que él hizo algo que no debía haber hecho y se perturbó en el corazón. ¿Y qué es lo que dice David? Dice, y dijo a sus hombres, pero en versículo 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. En Salmos capítulo 105 nosotros vemos que en la palabra de Dios dice, no toquéis a mi ungido ni a mis profetas, dice el Señor. Y lo que entendemos acerca del pensamiento de David es que a aquellas personas que han sido llamados, en este caso ungidos por Dios, escogidos por Dios para ser rey, él no los puede tocar, no los puede lastimar. Aunque Saúl, recordemos, Saúl está siendo un mal rey, está actuando en pecado. David no quiere tocar al ungido de Jehová. Es bien commendable el ejemplo del accionar de David, ¿verdad? Y la aplicación que podemos tener aquí, hermanos, es esta. Tenemos nosotros el mismo respeto para los llamados de Dios. Ahora, en estos tiempos, hoy en día, no hay ungidos de Jehová en el sentido de que hay un próximo rey de Israel, ¿no? No hay eso. Samuel no está por ahí, o un profeta ahí ungiendo con aceite para ser el próximo rey. Pero el principio, hermanos, es que Dios tiene personas llamadas eh, para poder cumplir un propósito. ¿Quiénes son esos? Tienen los pastores. Y, hermanos, el hecho de que estemos en este pasaje no es, podemos decir, que yo lo escogí para tratar de alabar o tratar de hablar bien de los pastores, como yo soy pastor. Pero esto es para nosotros, hermanos, porque en un futuro, sea el pastor que tengamos, la enseñanza y el principio es el mismo. Ahora, podemos llevarlo esto a un extremo. Puede llegar un pastor y decir, hermanos, usted tiene que hacer lo que yo diga, sí o sí. No me puede cuestionar, no me puede discutir, tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo. Y como ejemplo, quizás quiera intentar utilizar este pasaje. No tocaréis al ungido de Jehová. Pero hermano, déjeme decirle, aclararle algo. El haber sido llamado por Dios para un
y reconocemos que todo siervo de Dios tiene un llamado especial. No significa, hermanos, que usted tiene que hacer todo lo que diga sin cuestionar, sin exhortar, sin confrontar por pecado. No significa eso. Sino lo que significa esto, hermanos, es que tenemos que tener un respeto hacia aquellas personas que tienen un llamado por Dios. Y vamos a ver más adelante por qué esto no significa que un pastor tiene vía libre para hacer lo que dé la gana. ¿Ya? Y lo vamos a ver al final, porque vamos a ver ese ejemplo en la forma en la cual David responde a Saúl. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 8 dice así: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? En versículo 7 nosotros vemos que David reprendió a su hombre, dice la Biblia. Le reprendió. ¿Qué significa eso? Significa que su hombre estaba diciendo: mátalo, mátalo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Mátalo. Estaban queriendo hacer que David caiga y mate a Saúl. Y David lo reprimió. Entonces cuando él sale, él le dice: mi señor, el rey. Y cuando Saúl se dio vuelta, él se inclinó e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Lo que vemos aquí, hermanos, es que David no le da la razón a Saúl. Y con esto vamos, hermanos, al ejemplo del pastor. Si llega un pastor que le dice: hermanos, tienen que hacer lo que yo diga, no pueden cuestionarme, no pueden confrontarme. Entonces, nosotros vemos aquí en el ejemplo de David, que David confronta a Saúl, le dice: Saúl, eh, tú estás yendo contra mí, estás queriendo matarme, pero yo no he hecho nada malo contra ti. ¿Y qué es lo que hace David? David primeramente le demuestra a él respeto en palabra y acto. ¿Qué es lo que le dice? Le dice: mi señor, mi rey. Lo primero que le dice: mi señor, mi rey. Luego le dice: Padre mío, le dice, ¿verdad? En los siguientes versículos. Y hace reverencia. Pero lo más importante, hermanos, que David hace es que él entrega podemos decir, entrega el asunto en las manos de Dios, ¿verdad? Dice: Jehová sea el que juzgue entre tú y yo. Jehová sea el que juzgue. Hermano, David no está dándole la razón a Saúl, pero sí está mostrando de respeto. Y hermanos, ese es un buen ejemplo que tenemos nosotros para aquellos que están sobre nosotros, sean líderes espirituales,
inclusive como estamos hablando acerca de cómo realmente ganar un pleito. Y esta es la manera, hermanos, en la cual nosotros ganamos verdaderamente un pleito. Hay una confrontación, hay una persona, en este caso Saúl, que está ofendiendo, que está lastimando a David. Y lo normal entre humanos es que haya esto, ¿verdad? Lastima, ofende de vuelta. Lastima, ofende de vuelta. Eso es lo que hace el mundo. Pero la verdadera manera, hermanos, en ganar no es quién hiere más o quién ofende más fuerte o en tener la razón. ¿Qué es lo que hace David? David eh, muestra respeto y voy a utilizar esta palabra bien cuidadosamente, pero se humilla. Humillar no es hacerse menos o bajarse, pero humillarse tiene el sentido de tener poder bajo control. David pudo haberlo destruido a Saúl, pudo haber sido más violento, más ofensivo, pero no. Aquí nosotros tenemos el ejemplo, hermanos, de responder el mal con el bien y de dejar la justicia a las manos de Dios. En un futuro, mi hermano, si usted tiene un pastor que es abusivo quizás, que eh, dice, tienen que hacer lo que yo diga sin confrontarme, sin discutirme, sin nada, ¿cuál es la actitud que como iglesia debemos tener? Uno, siempre mantener el respeto, porque él es no ungido, pero es llamado de Dios. Respeto, demostrar misericordia y amor, pero no significa, hermano, que usted tiene que ceder y tiene que obedecer ciegamente a lo que alguien está queriendo hacerle pecar, ¿verdad? Y nosotros decimos, Señor, tú encárgate de hacer justicia, tú encárgate de obrar en el corazón de esa persona para que pueda ver el mal que está haciendo. Pero ese no solamente es la única manera, hermanos. Hay otra manera. Y nosotros no vemos en el Nuevo Testamento que la Biblia dice que si tu hermano está en falta, ¿qué hay que hacer? Ir, tú y él, uno y uno, para confrontarlo en su pecado. Y si esa persona no entiende, no comprende el mal que está haciendo, entonces ve con otros, ¿verdad? Es más, también Pablo le dice a Timoteo que si hay un obispo o si hay un anciano que está haciendo mal, entonces que vaya con 2 o 3. Entonces, mi hermano, hay una manera en la cual la iglesia puede corregir a sus líderes espirituales. La manera no es insultar, no es chismear o hablar para su pastor y decirle, mira que esto o que el otro, y tratar de lastimarlo, sino la manera es la manera bíblica, siempre mostrando respeto, siempre mostrando honor a aquellos que son llamados por Dios. En este caso, la pregunta no es si tiene o no tiene razón. La pregunta es, ¿cómo tú, como hijo de Dios, vas a mantener tu testimonio delante de Dios y vas a ser obediente a lo que Dios ha hecho? Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que la blanda respuesta de David cambia el corazón de Saúl. Y ese es el principio, hermanos, que nosotros podemos utilizar para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en un pleito y estamos así yendo, yo tengo razón, no, yo tengo razón, tú me hiciste esto, no, tú me hiciste el otro. Entonces, la situación escala, y si nosotros nos dejamos llevar por la carne, va a pasar a mayores. Puede llegar los insultos, ya no la discusión, pero los insultos, las ofensas, las palabras, quizás no son insultos, pero son palabras que hieren, que lastiman. Y más allá de eso ya puede ser la agresión física, la violencia. Entonces, mi hermano, tenemos que nosotros, como hijos de Dios, primeramente dejar que el Señor nos llene a nosotros Espíritu Santo
para poder tener control, autocontrol. Dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que tener el control de mi ser. Y lo que hace David es el ejemplo que nosotros tenemos, es responder el mal con el bien. Y lo que pasa aquí es que dice que aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, sabemos la palabra que dijo, ¿no? Padre mío, mi rey, mi señor, eh, yo no te he hecho mal, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Aquí está la prueba. Y Jehová sea el que juzgue entre tú y yo. Eso es muy importante, que David haya dicho delante de Saúl, haya invocado la justicia de Dios delante de Saúl. Es muy importante, porque todavía hay un poquito de temor en el corazón de Saúl. Hay un poquito de temor en el corazón de Saúl en reconocer que Dios es poderoso. Y si él sigue en esta misión de destruir a este hombre justo, de ir contra la voluntad de Dios, porque él reconoce, Saúl dice, yo sé, le dice que Dios te ha escogido a ti para ser rey. Fíjense lo que le dice Saúl a David, dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, eh, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, y escuchen bien, dice, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Noten, hermanos, que Saúl reconoce que David va a ser rey. Y no solamente que David va a ser rey, pero que Jehová, que Dios lo escogió para ser rey. ¿Qué es lo que vemos en Saúl? Saúl todavía tiene un poquito de temor de Dios. Y cuando David le dijo, Jehová sea el que juzgue entre tú y yo, ahí a él se dio cuenta. Si yo sigo en estas, ofendiendo, lastimando, buscando matar a mi prójimo, destruir a mi prójimo, Jehová me va a destruir a mí. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos a través de esta historia ese gran proverbio que dice, una blanda respuesta quita la ira. Hermano, yo les animo esta mañana que practiquemos nosotros este principio de Jehová, de Dios. Si tú quieres realmente ganar un pleito, no es quien habla más fuerte, quien grita más fuerte, quien ofende más o quien insulta más, sino el verdadero, ¿cómo decir?, ganador de un pleito es aquel que gana a su hermano. ¿Cómo vamos a ganar a nuestro hermano? Demostrando amor, demostrando misericordia, hablándoles con respeto, hablándoles con cariño. Saúl le dice, hijo mío, le responde. Fíjense, hijo mío, le dice a David. ¿Por qué? Porque David le dijo, padre mío, mi señor, le dice. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl lloró. Este hombre, un guerrero, un soldado que así ni lo pensó para matar a los 75 sacerdotes de Nob y a sus familias. Este hombre lloró. ¿Por qué? Por la forma en la cual David lo confrontó, le expuso su pecado, pero lo trató con respeto, con misericordia. Hermano, esa es la manera en la cual nosotros vamos a ganar a nuestro prójimo, entre hermanos, carnales,
entre esposos y esposas, entre vecinos y vecinas. Ya tú tienes un vecino que te saca de quicio, entre hermanos en la iglesia, hermano. Saúl reconoce su maldad y reconoce la justicia de David. Y Saúl reconoce que David será rey. Entonces, por eso que Saúl le dice, cuando tú seas rey, David, ten misericordia de mi familia. No nos mates a todos. Y le hace prometer. Entonces, hermanos, la explicación es, ¿estamos nosotros dispuestos a perder, en comillas, a perder para ganar? Nuestros actos de justicia ganarán a nuestro pueblo. Hermanos, nosotros tenemos el ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros debemos actuar a nuestro prójimo con amor. Eso incluye a aquellos que están primeramente a los que están en nuestra casa. Entonces, mis hermanos, yo quiero dejarlos con eso y vamos a terminar en una palabra de oración. Quiero, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que todo lo que está ahí es para nuestro bien. Sabemos también, Señor, que tú estás obrando en esta historia que estamos viendo para preservar a tu rey, a David, porque más adelante va a llegar tu Hijo Cristo, Señor. Eres poderoso, Señor, tu voluntad se cumple siempre, Señor. Siempre se cumple tu voluntad. Gracias, Padre, porque nosotros sabemos que estando en tus manos, Señor, estamos seguros y, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra que nosotros podemos, Señor, ganar a nuestros prójimos, tener paz en el hogar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Les esperamos y déjenme terminar con eso. Vamos a grabar, terminar de grabar esto. Si usted quisiera compartirlo o volver a verlo, va a estar en YouTube. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga y pase una linda tarde. Gracias, hermano. Igualmente a usted.